Banco Central de Reserva para poder dictarnos una medida que es absolutamente indispensable, necesaria, para poder continuar trabajando y evitar el cierre masivo de nuestras empresas y como consecuencia la pérdida de empleos de casi 500.000 de trabajadores. Y en ese sentido hemos hecho las gestiones necesarias ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con el ministro Roberto Sánchez, con el Ministerio de Economía, y sentimos que la respuesta negativa del Banco Central de Reserva nos afecta porque están mirando una parte de la economía del país y no realmente aquella actividad como la que es el turismo, que genera millones de puestos de trabajo, fortalece la identidad nacional, pone en valor el patrimonio de nuestra cultura y de nuestra naturaleza, y lo más importante, que es la única herramienta dinámica de generación de empleo, pero además que es la más inclusiva porque se desarrolla básicamente en las zonas rurales del país. Además de ello, estamos hablando que nosotros representamos el 92% de MIPES y pymes y apenas un 8% de la mediana y gran empresa. Sin embargo, esta mediana y gran empresa, que es el 8%, es la que a través de la cadena de valor de la actividad turística y de los servicios que subcontratamos a nivel nacional, generamos valor a pequeñas empresas, a microempresas del interior del país en servicios de hospedaje, en servicios de excursiones, en servicios de transporte, en servicios de alimentación y sobre todo a ese capital humano que son nuestros guías. Por tanto, consideramos importante transmitirles a ustedes, hacer un llamado de atención al presidente del Banco Central de Reserva, al señor Julio Velarde, para que su institución recapacite y modifique la comunicación que ha enviado al Congreso de la República, al Ministerio de Economía, impidiendo la reprogramación del programa Reactiva, que ha sido un crédito que ha ayudado al sector empresarial, 2.500, 2.300 empresas, para evitar su cierre, para continuar con la cadena de pagos y para tratar de mantener al poco personal que lamentablemente todavía está trabajando con nosotros y que está en el peligro de perder sus empleos. Vamos a hacer una pequeña presentación con cifras, números. Por favor, si podemos poner en pantalla las cifras que vamos a manejar el día de hoy y poder tener una realidad. Gracias. Como ustedes podrán ver, el impacto del turismo en el mundo ha sido sumamente complejo. El promedio de la pérdida y caída de turismos en el mundo en los últimos 2 años ha representado más del 72% del volumen de movimiento de personas y de facturación. Más de 1.464 millones de personas se movilizaron en el mundo el año 2019 y vemos la caída a 415 millones de personas el año 2021, una caída del 72%. Y en el Perú, si nosotros queremos aterrizar las cifras, podemos mirar que incluso estamos muy por debajo de lo que son las cifras y caídas en la región. En Europa, 63% menos, en Asia-Pacífico, 94%, América 63%, África 74%, Oriente Medio 79%. El año 2021, al Perú, han arribado solamente 440.000 personas, de un promedio de 4.4 millones de extranjeros que llegaron el año 2019. Por lo tanto, se vaticina que la recuperación del turismo va a ser lenta y muy disímil. Algunos países crecerán algo más, como Colombia, que ya tiene 2,5 millones de turistas, están al 50% prácticamente de sus cifras, y nosotros estamos al 10%. ¿Qué significa?
que nosotros hemos retrocedido 30 años. Los indicadores que tenemos, la siguiente, reflejan exactamente que en el turismo tenemos las cifras del año de hace 30 años. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vemos el contexto nacional. Y este contexto nacional se grafica en dos áreas, el turismo receptivo y el turismo interno. Como podemos graficar, las estadísticas señalan que el año 2019, 4.4 millones, y el año 2021, aproximadamente, no aproximadamente, cifras de migraciones, 440.000 extranjeros. Este año se prevé, con suerte, cifras del MINCETUR, llegar a unos 500, 600.000 extranjeros. Nosotros somos positivos porque con 500, 600.000 extranjeros vamos a tener que cerrar las empresas. Necesitamos llegar a 1,5 millones, 2 millones de turistas, ojalá, y eso va a depender de la operatividad que tengan las empresas y ello implica de una ayuda de parte del gobierno para mantenernos vivos, para poder mantener los puestos de trabajo que ya de por sí se han perdido muchísimos, son millones de puestos de trabajo que se han perdido. Vemos que en el contexto del turismo interno sí hay un crecimiento, una recuperación algo mayor, mientras en turismo receptivo solamente estamos al 10% del 2019, en el turismo receptivo estamos al 30% del año 2019. 15 millones aproximadamente de viajes. Este año se prevé que debemos estar en 25 o 26 millones de viajeros. Eso significaría prácticamente el 50% con respecto al año 2019. Pero eso es absolutamente complicado porque la planta e infraestructura hotelera que tiene el Perú está siendo subutilizada por la falta de turistas. Y a los turistas no podemos obligarlos a que vengan al Perú. Vienen por propia voluntad y eso significa que tenemos que ser atractivos. Y si algo ha caracterizado en el Perú el turismo ha sido la calidad de sus servicios, la calidad de sus hoteles, de los tour operadores, de los guías, de todo el mecanismo que tenemos para poder desarrollar este clúster turístico que ha generado en los últimos 20 años ser los terceros que aportamos casi 4 puntos al PBI nacional. La siguiente. Y justamente mirando el contexto de la economía en el mundo, vemos que si bien es cierto, nosotros formalmente aportamos el 4% del PBI, también tenemos que decir que esas son las cuentas formales, que eso es el dinero bancarizado. Sin embargo, la WTTC, el Consejo Mundial de Turismo, señala que el Perú representa aproximadamente 20.000 millones de dólares, mientras el Banco Central de Reserva, entre turismo interno y turismo receptivo, señala que aportamos casi 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Con la informalidad, lamentable que existe en el Perú, 70% de informalidad, estamos en más de 20.000 millones de dólares, una actividad que tranquilamente puede representar entre el 8 al 9% del PBI del país. Esto también significa que somos una actividad muy dinámica en empleo, muy dinámica en aporte de divisas, divisas que vienen producto del turismo receptivo al que tenemos que cuidar. Y ese turismo receptivo hoy día, lamentablemente, no está llegando en los volúmenes ni en el tamaño que se tiene que dar para poder mantener una infraestructura muy importante en el sector. La siguiente. Estas cifras del escenario para el año 2022 no son nuestras, pertenecen al MINCETUR. Y el MINCETUR señala justamente que el crecimiento va a ser lento, que recién el año 25 o el año 26 vamos a poder recuperarnos. Y para poder recuperarnos tenemos que estar vivos, tenemos que tener las empresas abiertas, mantener la calidad de nuestros hoteles, la calidad de nuestros servicios. Y en ese sentido hay una responsabilidad del sector empresarial de cuidar la calidad y de cuidar el empleo de nuestros trabajadores y de nuestros colaboradores.
Esa cifra que ustedes ven que va a crecer lentamente, va a darse única y exclusivamente en el escenario que sigamos nosotros manteniendo a los colaboradores para poder crecer y hagamos mejor las cosas en la promoción internacional. Somos una actividad que genera mucho recurso, pero sobre todo a nivel de las provincias, de los lugares más recónditos de nuestro, dónde están nuestros recursos naturales, dónde están nuestros restos arqueológicos, en todo el país. Y vamos visitando pueblo por pueblo cuando un turista se queda maravillado con cada una de las riquezas culturales y naturales que tenemos. La siguiente. Para poder mirar al futuro tenemos que tener fe, pero para tener fe tenemos que honrar nuestras obligaciones financieras. Hubo un salvataje que se da en el año 2020. Ya no es el tema de decir que estamos de acuerdo o en desacuerdo, se dio. El Reactiva proviene de fondos que son otorgados por el Banco Central de Reserva al sector empresarial. Es multisectorial, no es específicamente a un sector, es multisectorial. Al entregarse este crédito Reactiva, hemos aplicado muchísimas de las empresas cumpliendo los requisitos establecidos por la norma para poder acceder a esos créditos, que han ido desde 90.000 soles hasta 10 millones de soles. Son aproximadamente 2.500, 2.600 empresas de nuestro sector que han recibido este crédito por un promedio de 2.500 a 3.000 millones de soles. Nosotros, menos del 4% del monto total de Reactiva ha venido para el sector de turismo. El 80% ha sido básicamente para la mediana y gran empresa y un 20-25% para la micro y pequeña empresa. Pero esa gran empresa es la que, le reitero, es la que genera contrataciones hacia las micro y pequeñas empresas de provincias. Eso es una verdadera descentralización de la inversión de lo que se realiza en la actividad turística. Cuando vemos este gráfico y vemos que tenemos escenarios para poder crecer, lo que quisiéramos obviamente es un crecimiento inmediato, rápido, pero eso significa que tenemos que tener más turistas. Por eso nos ponemos una meta ambiciosa. Sector público, sector privado, unidos, podríamos llegar 2 millones y medio de turistas, seguramente sí. Pero eso no depende de nosotros, sino del mercado. Las cifras moderadas que tenemos para el crecimiento de este año es 1,5 millones, 1.600.000 turistas en la medida que se abran todas las fronteras. Acuérdense que las fronteras representan aproximadamente 1,5 millones de turistas. Hoy día Tacna es prácticamente un pueblo sin turistas, un pueblo fantasma. No hay turismo en Tacna. Y es exclusivamente dependiente del turismo boliviano, del turismo chileno sobre todo. Ese 1,5 millones de turistas no están llegando del turismo de fronteras y tenemos el otro turista que viene directamente por el Jorge Chávez, vuelos directos, que el año pasado fueron 440.000. Y cuando miramos de esos 440.000, ¿cuántos realmente son turistas? Les puedo decir que no llegamos al 70-80%. Hay un 30% que son peruanos con doble nacionalidad que utilizan el pasaporte, sea americano o de la Unión Europea, que no vienen a hospedarse en los hoteles. Lima tiene 20.000 habitaciones, 5, 4, 3 estrellas orientadas específicamente para el turismo receptivo. Y solamente en los vuelos, diariamente, vienen un promedio de 2.000, 2.500 pasajeros en los últimos 60 días. Y esos no es el 100%, tenemos 20.000 habitaciones, tenemos 2.500 pasajeros y no todos se van a hospedar a los hoteles. Eso significa que la participación de los hoteles tienen unos niveles de ocupación sumamente bajos. Y es ahí donde tenemos que tratar de impulsar la demanda para poder captar más turistas. El movimiento de pasajeros se viene reanudando. El aeropuerto Jorge Chávez está la siguiente, esa. Está en una constante incremento de pasajeros. El turismo nacional básicamente
podemos señalar que sí se está llegando a niveles de un 70%, posiblemente a fin de año podamos llegar a niveles del 100% de movimiento, en la medida que eliminemos una traba que todavía existe, que es el metro de distancia. Hemos abierto aforos, pero no hemos eliminado el metro de distancia, lo cual hace que, como ha sucedido hace 3 semanas, se malogran 2 aviones en el aeropuerto de Juliaca y por norma técnica no puede entrar otro avión porque simplemente hay una limitante en el uso de las instalaciones y ha tenido que perderse un día sábado donde aproximadamente 150 turistas extranjeros no pudieron regresar a Lima para tomar sus vuelos internacionales y se quedaron varados en Juliaca. Esa norma tenemos que ajustarla, eliminar el metro de distanciamiento físico en los aeropuertos para poder reanudar la operación al 100%. Y en el tema de conectividad internacional, tenemos que buscar cómo llegar y aumentar la frecuencia de vuelos que tienen que venir de Brasil. Ayer me parece que se abrió el vuelo Río de Janeiro, Lima, muy bueno, pero tenemos que llegar a las 5, 6, 10 frecuencias diarias con Brasil para poder hacer que el ticket aéreo, que está en $1.500, $1.600, regrese a los niveles de $600, $700, $800. El mercado brasilero representa 220.000 turistas extranjeros a nuestro país y prepandemia, y obviamente hoy día prácticamente estamos con niveles bajísimos de llegada de turistas brasileños y uno de los motivos es la conectividad aérea y el valor de los boletos de avión. La siguiente. Esto grafica la urgencia, emergencia. Si el presidente del Banco Central de Reserva no sabe interpretar estas líneas, estamos en un problema. Él dice que el 90% de la economía del país ya se activó. Y es verdad. Los mineros, los agroexportadores, el sector fabril, etcétera, todos se han recuperado. Pero nosotros no nos hemos recuperado y eso es tan sencillo como mirar qué lugar ocupamos en ingreso de divisas. Estamos en 6º lugar de aporte al PBI, 6º, 7º lugar. Y éramos los terceros. Eso significa que no hay movimiento económico, que no hay ingreso de divisas frescas a nuestro país. Y eso tenemos que mirar por qué sucede, cómo ayudo y ser más empáticos y solidarios con una actividad que da muchísima identidad nacional, fortalece a nuestro país en todos los sentidos y que tiene que de alguna forma el Banco Central de Reserva mirar que no, si bien es cierto, no puede dictar una medida específica para el sector turismo, ellos tranquilamente pueden saber qué empresas no han llegado ni siquiera al 30 o 40% de facturación con respecto al año 2019. Si el año 2019 facturé, por dar un ejemplo, $1 millón, les puedo asegurar que el año 2020 no llegaron ni a 10 millones. Y que el año 2021 posiblemente no llegaron ni a $100.000. $1 millón de ingreso el año 2021 y $50.000 o $40.000 el año 2020, el año 2021 $100.000. ¿Eso qué significa? Que no hemos llegado al 10% de nuestra facturación. Entonces yo puedo poner una medida para que aquellas empresas que han recibido el Reactiva y no hayan podido llegar a facturar hasta el 40% puedan tener un plazo de prórroga, un plazo adicional que ayude exclusivamente a uno de los sectores. La siguiente. Esto se traduce tranquilamente en empleo. Nosotros teníamos 1,5 millones de trabajadores formales, directos, indirectos, el año 2019. Ya el año 2020 habíamos perdido prácticamente 700.000 trabajadores formales. Y el año 2021 ya habíamos perdido aproximadamente 800.000 trabajadores con respecto al año
2019. Eso significa, del 1,5 millones de trabajadores que prácticamente teníamos el 2019, el año 2021 apenas bordeamos los 500.000 trabajadores. 500.000, es la tercera parte de lo que teníamos. La siguiente. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Obviamente a que se tomen medidas de emergencia. Y estas medidas de emergencia van orientadas a 4 puntos que son los más importantes. Al margen de la estabilidad social, del valor del combustible, de los paros, de ese metro de distancia, hay medidas que tienen que darse inmediatamente en los próximos 15 días, que es la reprogramación del crédito reactiva a 24 meses a empresas que facturen ingresos menores del 40% con respecto al año 2019. La exoneración de IGB por 3 años exclusivamente para servicios turísticos. La exoneración de impuesto a la renta por 3 años empresas de servicios turísticos. Y la suspensión del pago del impuesto a los activos netos por 3 años. Estas medidas son de emergencia, son indispensables, porque si tenemos hoy día, recién, con las justas, 500.000 de trabajadores, lo que va a suceder es que si no podemos el 1 de mayo cumplir en pagar los créditos que ya nos obliga la norma a pagar a partir del 1 de mayo, lo que va a suceder es que las empresas, por lo menos 10.000 empresas, directamente e indirectamente van a quebrar, van a cerrar. Los bancos van a ser dueños de nuestros hoteles, de nuestras empresas de transporte, de nuestros restaurantes, y eso va a significar desempleo. No, esta medida tiene un carácter de urgencia y por eso la Cámara se ha visto, con sus gremios asociados, en la obligación de transmitirle al gobierno que es su responsabilidad ayudarnos a resolver. Los turistas no han llegado a nuestro país, como en otros países, porque simplemente han habido medidas sanitarias erráticas de confinamiento que nos han impedido generar confianza en el turista. Estamos a tiempo de evitar perder 500.000 trabajadores, cerrar 10.000 empresas, y esa decisión hoy día está en manos exclusivamente del Banco Central de Reserva, del señor Julio Velarde, que tiene que entender que este no es un capricho, que el Mincetur ya ha hecho un estudio que le ha hecho llegar, que el Ministerio de Economía le ha hecho llegar también su punto de vista. Asbank está apoyándonos porque no quieren ser ellos ejecutores de los créditos que van a estar impagos si es que no logramos esta exención de los próximos días, porque estamos a puertas de comenzar con el inicio de pago de los créditos. Por eso es que nosotros pedimos que se declare en emergencia el turismo y se apliquen las medidas que antes hemos señalado. Carlos. Muchas gracias, doctor Carlos Canales, por sus apreciaciones respecto al tema que nos acoge en esta conferencia de prensa. A continuación escucharemos también las palabras del señor Enrique Quiñones Pareja, vicepresidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR. Muy buenas tardes a todos, o buenos días, perdón, ya, hemos estado acá desde temprano. Pues lo que ha dicho nuestro presidente de la Canatur, definitivamente el programa Reactiva, que es lo principal que nosotros estamos reclamando ahora, se convirtió en un vehículo de salvataje a una espada de Damocles hoy en día. El turismo, como bien se ha dicho, está demorando mucho en llegar, el turismo receptivo. En los primeros días, meses ya de este año, solamente se ha llegado a ingresar 18% del número de visitantes que antes teníamos. El turismo se va a reactivar, definitivamente a lo largo del año seguramente tendremos mejores posiciones, pero no es que se haya pues reactivado de una manera acorde con lo que va el resto de la economía peruana. Entendemos que el BCR está analizando sus cifras macro sin ver lo micro. Entonces, en ese 10% que nosotros estamos sin reactivarnos, no puede ser posible que nos traten como si fuésemos un sector ineficiente y no productivo, sometiéndonos a una falta de consideración en no aperturar sus oficinas y recibirnos para escuchar cuál es el sector que realmente está severamente golpeado, ¿no? Como es el turismo.
Lamentamos esta situación, lamentamos tener que salir así a los medios para poder reclamar esta decisión que está tomando tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central de Reserva, y pedimos sí su consideración, que nos abran las puertas porque el turismo está realmente y estructuralmente en este momento en una posibilidad de quiebra sistémica. O sea, no estamos hablando de que solamente van a ser unas cuantas empresas, van a ser muchas empresas. Cuantificar ahorita el número de empresas no lo tengo a mano, pero también recordemos que el programa Reactiva cuando se dio, no teníamos consideración que esto iba a durar 2 años. En el turismo receptivo, recién estamos comenzando a recuperar nuestra capacidad financiera y económica y tan solo ahora en mayo ya tenemos que comenzar a pagar los créditos, que además solamente se han refinanciado en 36 meses, ¿no? Lo cual también estamos solicitando que, si es que cabe la posibilidad, sea un poco más de 36 meses el pago de estas deudas. Porque en turismo realmente no tenemos los márgenes de otros sectores económicos como pueden ser la minería, como puede ser la agricultura, o bien así de repente las fábricas, ¿no? Es totalmente inclusivo nuestro sector, solamente cuando llega un turista se activa un trasladista en el aeropuerto, una persona que lo va a recibir, un chofer, un recepcionista en el hotel, un cocinero. Hay muchas personas que realmente se activan entre la llegada de un turista y un visitante. Pero en este momento lo que necesitamos del Estado es su respaldo a un sector económico que es activo y que tiene eficiencias. No nos pueden tratar como un sector ineficiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Enrique Quiñones Pareja. Vamos a escuchar ahora al señor José Coechlin Boenstein, presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú, SHP. Señores, tenemos ilusión de un país mejor, de continuar las inversiones que han estado sucediendo en el sector turismo. En los últimos 10 años, el sector turismo formal, la Sociedad de Hoteles de Perú, registra que la inversión de las cadenas hoteleras extranjeras en el Perú ha sido de 800 millones de dólares. Tenemos registro de la probabilidad de continuar con el crecimiento de la planta hotelera del Perú con una inversión de 300 millones de dólares adicionales para el año 25. ¿Tenemos ilusión o somos ilusos? ¿Queremos que solamente crezca la inversión extranjera en el Perú o queremos que la inversión peruana se consolide y permanezca y continúe siendo cadena de producción de valor, que no se interrumpa el proceso económico que ha tomado tantos años de creación de riqueza, de capacidad peruana? Tenemos hotelería de primera en el mundo. ¿Queremos que esa desaparezca? ¿Queremos que sea extranjera? ¿Qué queremos, señores? Queremos que el Perú se integre, que haya peruanidad, que haya vínculo entre peruanos recorriendo el Perú, como se ha dado en estos años. Queremos que ese vínculo entre peruanos se fortalezca. No destruyamos la planta hotelera, la planta de turismo del Perú. Debemos continuar con lo que hace 2 años se decidió a nivel gobierno de rescatar al sistema productivo nacional. Somos parte del sistema productivo nacional que no depende de las capacidades peruanas, sino del turismo extranjero. Pedimos declaratoria de emergencia. Ya está sucediendo la declaratoria de emergencia. A principios de este mes, el gobierno declaró en emergencia a Machu Picchu por 60 días. ¿Por qué no continuar con la declaratoria de emergencia a todo el Perú turístico? Continuemos con los propósitos bien expresados por las capacidades de mirada de futuro del gobierno. No interrumpamos la cadena productiva de turismo, continuemos forjando peruanidad. Muchas gracias, señor José Coechlin.
Vamos a escuchar a continuación las palabras del señor Sergio Rivas Veloso, vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, Ahora. Buenos días, gracias por su presencia. SOS. Este es un SOS más, una llamada a auxilio que se envía al gobierno y con muy poca respuesta. Me siento como el telegrafista del Titanic, desesperado, mandando su mensaje de salvataje, el cual no llega. No necesitamos un salvavidas, necesitamos un crucero lleno de acciones concretas e inmediatas, que no sea selectivo como fue en el Titanic, que sea para todos, para grandes y chicos y que tenga consecuencias inmediatas en la economía. El cierre de más de 100.000 restaurantes durante la pandemia en todo el Perú y de más de 10.000 habitaciones solamente en Cusco, ya nos dice cómo va a terminar esto si seguimos así. Tenemos muchos proyectos detenidos y es clarísimo que para que la economía se desarrolle se necesita inversión, inversión pública e inversión privada. Este golpe en la economía no solamente hace que las empresas quiebren y que la gente se quede sin trabajo, nos lleva a un tema mayor, un tema social. Jóvenes profesionales que se quedan sin trabajo, jóvenes talentos espectaculares que tenemos como primera gastronomía del mundo, que se van a otros países desarrollados a buscar trabajo porque en el Perú no lo encuentran. Cuidemos a nuestros jóvenes. Lo que ya se dijo, reactiva y los incentivos tributarios, súper necesario para el desarrollo de la economía. Miremos lo que han hecho países al lado de nosotros. Lo mencionó Carlos, Colombia y Ecuador están actuando de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva y con mejores resultados que el Perú. Veamos países más grandes o un poco más allá que ya están sobre los números del 2019. Y ojo, son países que no tienen una maravilla turística como la tiene el Perú. Seguridad y estabilidad. Hechos concretos, no palabras, no reuniones. Tenemos paros, tenemos conflictos sociales que necesitan ser atendidos. Necesitamos seguridad en las ciudades y en las carreteras. Nuevamente el tema de inversión, sumamente importante. Mientras no nos permitan seguir avanzando, esto va a ir para atrás. Y ese casi 70% de personas que se han quedado sin trabajo va a seguir disminuyendo, aumentando, mejor dicho, si es que no se hacen acciones concretas. Le pedimos al gobierno desde la asociación y desde el gremio que nos demuestre en serio que quiere trabajar por el Perú. Casi 2 millones de personas relacionadas al turismo, directa e indirectamente, no lo reclaman, lo estamos pidiendo a gritos. Gracias. Muchas gracias, señor Rivas Veloso, en representación de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, Ahora. Escucharemos las palabras a continuación del señor Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, APAVIT. Hola, buenos días con todos ustedes, señores periodistas, que son nuestros mejores aliados, nuestros socios estratégicos, porque se encargan de llevar todas las noticias a diversas partes del mundo. Es de conocimiento público que el sector turismo ha sido el más golpeado y será el que más tiempo tomará en recuperarse. ¿Y por qué? Por la pandemia, por la delincuencia, por las huelgas constantes. Ahora mismo tenemos 40 carreteras bloqueadas, la actual situación política y un factor muy importante, la informalidad. Informalidad que ya hizo metástasis en este país. Yo apoyo todas las opiniones y agradezco todos los comentarios de los colegas del sector privado, que venimos todos pataleando, hablando con uno, conversando con otro, cartas van, cartas vienen y el tiempo sigue pasando y en mayo es que se ejecuta Reactiva. Reactiva, un nombre mal puesto para este crédito que nos otorgaron, porque como entenderán, cerramos nuestras compañías en marzo de 2020
y se otorgó a algunas agencias el tan llamado reactiva, que no era reactiva, era un préstamo para sobrevivir, porque había con eso que cubrir préstamos, obligaciones y sobrevivir en general, porque como entenderán, quedarse de la noche a la mañana con el negocio cerrado, única fuente de ingreso, es muy complicado. Hoy en día yo les pregunto, y la respuesta es muy sencilla, ¿quién es la máxima autoridad y responsable por el sector turismo? Es el ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor Roberto Sánchez, a quien le pedimos que por favor solucione este tema del ampliar el plazo del préstamo reactivo. Sobre él recae toda la responsabilidad. Queremos verlo con las mismas ganas que sale a hablar del presidente de la República, que salga a hablar del sector que él representa, el sector turismo, que es uno de los pilares de la economía del país. Es un pedido muy sencillo. Señor ministro, resuelva usted esta situación que evitará la quiebra de miles de empresas, muchos desempleos y sobre todo evitará que continúe avanzando la informalidad que tanto daño hace económicamente y a la imagen del país. Esperemos este pedido sea tomado en serio, que consideren al sector turismo como lo que es y que no nos obliguen a estar saliendo a las calles como hacen muchos otros gremios y consiguen las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ricardo Acosta. A continuación escucharemos también las palabras de la señora Tibisay Monsalve, presidenta de la Asociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo del Perú, AFET. Bien, bueno, represento a la Asociación de Empresarias en Turismo. Como saben, el 65% de la fuerza laboral en turismo son mujeres. Por ende, si estamos hablando que se quedaron sin trabajo un 70% de la actividad turística, estamos hablando de que más del 70% de ese 70% son mujeres que se han quedado sin trabajo, madres de familia que mantienen hogares. Por ende, son familia, vamos a ser drásticos, no van a tener que comer, no van a tener que salir a vender caramelos a la calle, en realidad, y van a crearse más empresas informales. Estamos hablando que el turismo genera no solamente puestos de trabajo directos, sino indirectos, como el caso de la hotelería. Entonces, no solamente es que los bancos se van a quedar tal vez con una propiedad o van a arruinar, o porque van a arruinar una empresa, sino también a los proveedores, porque nosotros nos abastecemos de muchas empresas adicionalmente que no están involucradas directamente con turismo. Quiere decir que esas empresas tampoco les van a pagar a los bancos. Es un montón de personas, estamos hablando, si el turismo genera millones de puestos de trabajo, son millones de personas que no le van a pagar a los bancos, ni siquiera la tarjeta de crédito. Vamos por ahí, señores de los bancos. Solamente en nuestro gremio AFET, que somos 125 socios a nivel nacional, contamos con 49 agencias, 31 hoteles, 8 restaurantes. Solamente entre nosotras, que somos poquitas, tenemos una inversión de $300 millones entre nuestras empresas, llámese hoteles, agencias, etcétera, etcétera, transportes. Son $300 millones que se van a perder en este momento. Nosotros generamos, nuestro gremio chiquito, 10.000 puestos de trabajos, mayormente para mujeres. Y el turismo, señores, cada vez que se habla del sector turismo, solamente se habla, cada vez que salen en los grandes medios, se habla del turismo, se habla, ¡ay, el fin de semana largo! No, nosotros no somos solamente proveedores de un paquete turístico para un fin de semana largo de turismo interno. Nosotros generamos puestos de trabajo, nosotros tenemos problemas como de conectividad. ¿Cómo vamos a tener más turistas si no tenemos una terminal decente como Dios manda? Perú se merece tener una terminal por fin como Dios manda.
migraciones, era una vergüenza ayer, parecía un mercado migraciones. No puede crecer más migraciones porque no tiene espacio en el terminal. Y también pedimos a la superintendente de migraciones que amplíe la cantidad de personas para atender, porque llegas a un país donde te están vendiendo un Machu Picchu, un país maravilloso, y te encuentras con que tu primera traba es tener una recepción horrible en migraciones después de horas de viaje. Y encima sales del aeropuerto y afuera te reciben los jaladores. Venga, taxi, taxi, taxi. ¿Qué es eso? ¿En qué país del mundo nosotros tenemos jaladores afuera en un aeropuerto tan importante? Señores del gobierno, presta atención, señor ministro, que ha estado de nuestro lado al principio y parece que ahora se ha retirado. Necesitamos de usted. La verdad yo creía, no lo conozco personalmente porque cuando han habido reuniones no he estado acá, pero la verdad que estábamos contentos en un principio, pero ahora se nos ha desaparecido. Entonces necesitamos, tenemos problemas con los trabajadores eventuales, ahora la famosa ley de la tercerización. ¿Qué van a hacer los hoteles? Los hoteles no tienen eventos todos los días. Para un evento tenemos que contratar trabajadores eventuales, pero no podemos tener en planilla trabajadores para atender a 2.000 personas porque no tenemos eventos para 2.000 personas todos los días, ni tenemos el hotel lleno al 100%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a cargar eso ahora también? Las huelgas en Cusco, ¿cómo es posible que la Junta de Regantes, un grupito de señores, tenga el poder allá de levantar una huelga y si las comunidades no se acoplan a la huelga, no les dan agua? ¿Cómo es posible que esté manejado el país por una Junta de Regantes en Cusco? Que nos den esa imagen. Pagan, estamos vendiendo Machu Picchu, haciendo un esfuerzo. Machu Picchu no, Perú lo estamos vendiendo y se hacen un viaje de horas, se programan un viaje fantástico para venir a Perú a ver la maravilla del mundo y se llegan con que se quedan a las puertas con el bocado en la boca que no pueden llegar a Machu Picchu porque unos señores de la Junta de Regantes se les ocurrió hacer una huelga por lo que sea, porque siempre se inventan un caso. Señores, no sigan inventando, hay que dar de comer a esas familias, hay que alimentar. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener el poder, porque el que está a la cabeza de la Junta de Regantes simplemente quiere buscar una forma de promocionarte porque está postulando a un buen puesto posterior. Pues no permitamos eso. Tenemos una competencia desleal con Airbnb, hasta ahora no se dan las reglas, la informalidad, Machu Picchu, la estrella. ¿Cuándo vamos a tener un circuito en Machu Picchu? ¿Cuándo vamos a tener un teleférico? Señores, es la maravilla del mundo y es llegar al pueblo de Aguascalientes es una vergüenza, el aforo. Cada día se satura más, llegas y parece un pueblo joven ahí cuando llegas a la maravilla del mundo. ¿Qué queremos? El turista se va feliz por la atención y por la calidad de servicio, pero no se va feliz con estos que está viendo alrededor desde que llega al aeropuerto. Entonces, señores, por favor, señor ministro, turismo no son paquetes de turismo. Señores de los diferentes sectores, turismo no es un fin de semana largo, son puestos de trabajo, es inversión, es desarrollo país, es imagen país. Demos una buena imagen desde que llegamos al aeropuerto y no tengamos esa vergüenza que tenemos ahora para acceder, ese tráfico que hay hasta allá cuando tienes 4 vías y solamente se utilizan 2. Nosotros como gremio tenemos desde el 2008 peleando para que solamente se dé una buena imagen desde que llegamos al Perú. Entonces, ¿hasta cuándo? Y encima ahora con reactiva que no nos dan los plazos. Entonces, ¿qué quieren arruinar a las familias? No es al turismo, es a montones de familias que se van a quedar sin alimentos, sin trabajo y los hijos sin colegio. Así de drástica es la cosa. Gracias. Muy bien. Agradecemos a la señora Tibisay Monsalve por su participación y vamos a hacer el uso de la palabra también al señor Antonio Olazo, vicepresidente de la Asociación de Ferias del Perú, AFEP. Estimados periodistas, buenos días. Sí, bueno, gracias Tibisay por poner un poco de fuerza al reclamo y a todos los que me han antecedido. Yo represento a la Asociación de Ferias del Perú. Las ferias son, es una actividad poco conocida probablemente por muchos y es una actividad que su reactivación demora mucho más. O sea, las ferias se tienen que programar, las nacionales 4 meses antes,
las internacionales un año antes y hasta 2 años antes. Entonces, la pandemia en la que más o menos 30.000 personas que estamos en este sector hemos dejado de trabajar durante 2 años por la pandemia, para reactivarnos necesitamos por lo menos un año más para iniciar actividades. La prueba es que la primera feria que se va a hacer importante, digamos, es primero dentro de un mes. Y obviamente la participación es muy baja en cuanto a los años anteriores. O sea, la participación de los expositores, tanto nacionales como extranjeros, llega a un 30-40% de lo que fue antes. Entonces, las ferias realmente tienen una reactivación mucho más lenta. Por eso es que apoyamos definitivamente la postergación del inicio de pagos de Reactiva, porque todo nuestro sector está bastante deteriorado por esta paralización de 2 años y que para nosotros va a ser 2 años y medio o 3. Gracias. Muchas gracias, señor Antonio Lazo. Antes de nuestra ronda de preguntas, presentaremos ahora a la señora Ana María Escobar del Águila, presidenta de la Asociación de Operadores de Servicio de Transporte Turístico, ASOCETUR. Buenas tardes con todos. Nuestra asociación está conformada por empresarios y profesionales que buscan dar el impulso a la actividad de transporte turístico con estándares internacionales. Quienes nos hemos visto seriamente afectados, como todos los sectores de la economía peruana, a raíz de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 desde marzo 2020. Con la reprogramación del programa Reactiva Perú, el Estado peruano no se verá afectado, puesto que se busca garantizar los pagos del mismo. Caso contrario de no reprogramar dichas cuotas, las empresas caerán en altos índices de morosidad y repercutiría negativamente en la reactivación económica, pudiendo generar pérdidas en la contratación laboral. Como gremio, defendemos el principio de equilibrio financiero y presupuestal de nuestras empresas gremiales, ya que gracias a ellas contribuimos con nuestros impuestos al presupuesto nacional. Consideramos que los parámetros de ventas de la primera reprogramación no han permitido que muchas empresas se hayan visto beneficiadas. No se ha considerado el rubro de turismo durante el curso del año que tiene picos, y el más alto es el último semestre. En este sentido, consideramos que debemos modificar el parámetro y que la evaluación debería darse por la totalidad de las ventas anuales y no por trimestre. Debemos precisar que tenemos un impacto negativo, las empresas de transporte turístico, desde la emergencia sanitaria. En el año 2019 el ingreso de turistas era de 4.4 millones. Con la pandemia, en el año 2020, 0.9 millones. Este se ha visto disminuida más aún en el año 2021 con 0.4. Claramente estamos demostrando el fuerte impacto, el cual ha golpeado nuestro sector, por lo que instamos que las autoridades nos brinden una medida de salvataje y no llegar al quiebre de empresas, ya que la recuperación de este rubro está prevista entre 3 y 5 años, según fuentes del MINCETUR. Aunado a esto, sin contar la informalidad, que cada vez es más grande, la subida del petróleo y los demás combustibles, así como de los peajes. Muchos de nuestros asociados han tenido que redireccionar parte de sus negocios, gracias al apoyo del MTC con el otorgamiento del permiso excepcional de traslado de personal, lo que ha permitido sobrellevar a la crisis financiera económica de nuestro sector, el cual ha vencido hace 25 días, teniendo a la fecha contratos que cumplir por traslado de trabajadores. Sería muy saludable la ampliación del decreto 027-2021 MTC, artículo 5. Por lo tanto, solicitamos un nuevo plazo de acogimiento en la reprogramación de pagos del programa Reactiva Perú. Asimismo, establecer un mejor parámetro para el cálculo del porcentaje de las empresas. Estimamos que debe evaluarse un nuevo parámetro considerando las ventas anuales y no trimestrales, como lo establece el DU 026-2021. Gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Mencionarles que la presente conferencia de prensa está siendo transmitida también de manera directa
a través de nuestras redes sociales y de manera especial en nuestra página oficial de Facebook. Nuestros amigos del interior del país están muy pendientes de lo que se ha anunciado, ¿no? Esta medida que declara pues y solicita se declare en emergencia el sector turismo del Perú, y por lo mismo también nos están haciendo llegar sus preguntas por esa vía. Las haremos presentes a la mesa en tanto las tengamos con nosotros. Ahora quisiéramos darle la oportunidad a ustedes, si de manera directa quisieran hacer alguna pregunta a alguno de los integrantes de la mesa, por favor levante la mano para alcanzarle el micrófono y les vamos a agradecer como siempre que se identifique el medio al cual está representando. La señorita le facilita el micrófono. Okay. Gracias. Buenas tardes, Danitza Ruiz de Willax. Luego ya de la explicación que acaban de darnos, la exposición, quisiera que me precise cuántas empresas desde que inició la pandemia hasta la fecha ya han quebrado o están por cerrar, y también hemos escuchado que se dirigen directamente al ministro. ¿Cuál es la solución que plantean o si ya tienen fecha próxima para una reunión con él? Gracias. Sí, a ver, hay en el sector restauración prácticamente más de 125.000 empresas de 250.000 que existían, han cerrado lamentablemente. 125.000 empresas del sector restaurantes. En conjunto hay más de 20.000 empresas del sector turismo entre agencias de viaje, hoteles, servicios de empresas de transporte turístico que han lamentablemente dejado de operar. Muchos de los agentes de viaje han tenido que entregar los locales que tenían y trabajar en su casa, porque obviamente al no tener flujo de ingresos, todos son gastos. Y eso lamentablemente o te lleva a la quiebra si no haces una serie de reducciones y de recortes en tus presupuestos para tratar de mantenerte vivo hasta que la ola regrese. Creo que Enrique lo ha señalado bien. Nadie esperaba 2 años de paralización. El Reactiva te puede haber ayudado en su momento para poder tratar de salir adelante. Ricardo también así lo ha señalado, ¿no? Y hoy día, que ya no existe ese dinero, que no tenemos los flujos de pasajeros, que no tenemos los ingresos, tenemos el 30 de abril, 1 de mayo, comenzar a pagar un crédito sin tener los ingresos para poder cumplir con esa obligación. Es por eso que obviamente estamos hablando que si se llega a cerrar y no nos dan esta ampliación, son 500.000 trabajadores que van a estar en sus casas, 500.000 trabajadores. Y son 10.000 empresas que lamentablemente van a tener que cerrar puertas. Y los bancos van a tener que ejecutar las garantías, que ejecutar los créditos, y eso significará una eclosión del sistema turístico de por sí. Hemos señalado al ministro Sánchez, porque él es el interlocutor válido del sector público con el Consejo de Ministros. Es su sector, obviamente, el que maneja las políticas turísticas. Y todo, si bien es cierto, hay medidas que se plantean por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Trabajo, por el Banco Central de Reserva, nuestro camino es recurrir al ministro que nos debe defender en las políticas turísticas y en nuestro relacionamiento con el Estado. Sin perjuicio de ello, ¿no?, al margen de tener una comunicación fluida con el ministro, el problema es que en el Consejo de Ministros le tiene que hacer caso. ¿Y le tiene que hacer caso a quién? El ministro de Economía. Le tiene que hacer caso el presidente de la República. Con nosotros estaba en un Congreso Nacional en el mes de diciembre y le hemos pedido ese compromiso, que nos ayude a salir adelante. Nosotros no queremos que nos regalen el dinero, ni con donaciones, ni nada por el estilo. Reprogramación, que es lo justo y correcto. No para todos, para todas aquellas que no hayan logrado el 40% de facturación. 40% de facturación con respecto al año 2019. Si yo he facturado 1 millón de soles y el año 2020 apenas he llegado a facturar 50.000 y el año 21 he llegado a facturar 100.000 soles, ¿cómo voy a pagar un crédito? No estoy en la capacidad de pagar nada al banco por este crédito, porque no estoy llegando ni siquiera a mi punto de equilibrio para poder salir adelante. Hay muchos hoteles que dicen, están ocupados con una tarifa
la tarifa de un hotel 5 estrellas era 200, 250 dólares. Hoy día, para poder cubrir sus gastos y tratar de evitar despedir al mayor cantidad de personal, cobran 60 dólares, incluyendo desayuno, almuerzo, comida, el impuesto selectivo y el IGB. O sea, es para pagar la luz y la poca planilla que se pueda tener. Y estamos confundiendo. Si eso no somos capaces de entender, bueno, ¿en manos de quién está el Banco Central de Reserva? O sea, acá tenemos que decirle al señor Julio Velarde y a su directorio que revisen bien las líneas de acción, que en Colombia ha habido exoneración de impuestos, que en Argentina el Banco Central argentino ha ayudado con créditos de hasta el 50%, hasta 1.500 dólares para poder incentivar el turismo interno. En Chile están haciendo exactamente lo mismo. Los créditos se están reprogramando en España, en México, en República Dominicana, en Panamá, porque en el Perú vamos a mirar las cosas de una forma distinta. El Perú no solamente es minería ni agroexportación, y el que mayor volumen de trabajo genera en nuestro país es el sector turismo, y no somos capaces de darnos cuenta. Por eso es que este es un llamado de atención al gobierno para que presten atención. Hoy día que hay Consejo de Ministros, revisen este tema, evalúen, y estamos dispuestos. Le hemos pedido una cita al ministro Graham, le hemos pedido una cita al presidente del Banco Central de Reserva, y que nos escuchen y luego tomen una decisión. Que miren las cifras del Mincetur. El propio Mincetur les ha dado las cifras diciendo: esta gente está quebrada si es que ustedes comienzan a ejecutar. Entonces, la medida debe ser, no hablo que sea exclusivamente para el sector turismo, porque no puede hacerse en forma específica para el sector turismo, pero sí es para todas aquellas empresas que no han podido reactivarse y no tienen facturación, hasta el 40%, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una reprogramación y 2 años de gracia adicionales. ¿Otra pregunta? Gerson Durán, Canal 2 Latina. Mi consulta era si se puede brindar un monto aproximado de las pérdidas económicas por respecto al 2019 y el año 2020-2021. Mira, tan simple como lo que hemos mostrado en nuestros gráficos. El año 2019 en el Perú se ha facturado por turismo interno y receptivo casi 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Formales, ¿eh? En bancos, todo pagando impuestos, etcétera. El año 2019, la facturación por turismo receptivo, hay 2 cifras, una de 4.780 millones de dólares y otra de 5.280 millones de dólares. Pero estamos en el nivel de 5.000 millones de dólares por turismo receptivo. Extranjero que viene al país, que trae divisa fresca, 5.000 millones de dólares. El año 2019 llegamos a tener, y eso representaba 4.4 millones de extranjeros. 4.4 millones. El año 2019 llegaron 900.000 extranjeros, pero de esos 900.000 extranjeros, durante los primeros 75 días que no había pandemia, fueron 850.000. ¿Cuándo se abren las fronteras? El 4 de octubre del año 2020. Del 4 de octubre al 31 de diciembre, apenas 50.000 personas ingresaron al país. Toda esa sumatoria es aproximadamente 1.000 millones de dólares del año 2021. El año 2021 ingresaron solamente 440.000 extranjeros. 440.000, o sea, el 10% del año 2019. Y no ha superado los 500 millones de dólares de ingresos de divisas. Eso significa menos del 10% de lo que se recaudaba el año 2019. Todas estas cifras te dan que eso repercute en ¿qué? La planta hotelera, la planta de agencias de viaje, la planta de restaurantes, la planta de servicios turísticos, guías que se han quedado sin un sol durante 2 años, 24 meses que no han tenido capacidad de poder generar, porque si no hay turistas, no hay excursiones. Si no hay excursiones, los guías se quedan sin trabajo. Gente que ha estado muy golpeada y que por insistencias nuestras con el gobierno se les dio un crédito de un aporte de 5.000 soles aproximadamente con el Turismo Emprende para guías. O sea, la situación que estamos mirando es dramática.
Cualquier persona que mira estas cifras dice, realmente, el Perú está pasando por una situación turísticamente, está en crisis absoluta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Daniela Salazar de TE Perú. Doctor Canales, consultarle el por qué se ha retrocedido tanto 30 años. Sabemos que la pandemia influyó, pero ¿qué se ha dejado de hacer para retroceder tanto? Y también, ¿cómo les ha ido con respecto a los triunfos en el fútbol de nuestro país? Si es que ha ayudado en algo el hecho de que los peruanos hayan ido hacia Uruguay y si va a ayudar también ahora que podamos ir al repechaje. Gracias. Primero, los turistas no pueden venir a un país obligado. Nadie puede obligar a... Yo voy a pasar mis vacaciones en Perú. Esa es una decisión que tiene un turista para ir a qué país voy, a qué lugar voy. Y eso significa que tenemos que tener una política de promoción orientada a la generación de confianza. Con los indicadores que hemos tenido, y que tú entras a Google, yo soy un alemán, aunque no tengo pinta de alemán, soy alemán en este momento, me meto a Google y digo, quiero ir a Perú. Y veo en Google que dicen 200.000 muertos hay en Perú. Y digo, mejor no voy. Veo Colombia, 100.000 muertos. O veo otro país que hay un indicador menor. No voy a ese país, porque pienso que la política sanitaria no ha sido buena y que me puedo contagiar o estoy en riesgo. Eso se llama generar confianza o no transmitir. Hoy día el Perú cambió. El año 2020 fue terrible para nosotros. El año 2021, si ha habido algo bueno, ha sido la política de vacunaciones. Y la política de vacunaciones hoy día nos tiene a más de 80% de la población con doble dosis. Y tenemos en el sector turismo, porque queremos recuperar nuestro trabajo, al 90% de nuestra gente con las terceras dosis. Ya nos vacunamos todos. Eso hay que transmitirlo, hay que generar confianza. La promoción es Perú, país seguro. Ven a Perú que acá tenemos protocolos sanitarios. Nosotros estamos muchos de nosotros con mascarillas. Vamos a un restaurante y hay todo un protocolo. Tú vas a Madrid, tú vas a México, tú vas a Buenos Aires, tú vas a Miami y olvídense del distanciamiento físico, olvídense, no usan mascarillas, etcétera. Acá tenemos un distanciamiento físico, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que insistir metiéndole en la cabeza de los principales consumidores, de los principales demandantes de nuestro destino, que venir al Perú, la experiencia va a ser absolutamente biosegura, con todos los protocolos y que nuestro sector está completamente conforme en las exigencias sanitarias. Ese trabajo lo estamos haciendo con Cancillería a través de las 132 misiones diplomáticas que tenemos, en las cuales se está difundiendo esta información. Y el tema del fútbol, obviamente, es muy importante. Apoyar a nuestro país y seguramente acá de repente Ricardo o Quique pueden hablar sobre el tema de los paquetes turísticos. Ya demostramos que cuando fuimos a Rusia fuimos la hinchada más numerosa y seguramente si clasificamos, y así será, a Doha iremos más de 50.000 peruanos, ¿no? Estamos hablando que son por lo menos 15.000 a 20.000 dólares un viaje a esa zona por la distancia, por los hoteles, por las entradas, por la logística, y seguramente habrá 50.000. Echen pluma de 10 a 20.000. Ahora, los peruanos somos muy ingeniosos y siempre buscamos cómo ahorrar dinero, pero es un destino lejano. Hay que pensar, es más complejo ir a ese tipo de lugares, pero definitivamente la hinchada va a seguir a nuestro país. Referente al tema del fútbol, el que ahorita haya ganado Perú es imagen país. Perú está en la boca de todo el mundo, tanto es así que salió la bandera del Perú en el Burj Al Arab. Entonces, el edificio más alto del mundo, eso es una buena señal. Entonces, voltean la página, por lo menos Perú aparece, el que no está no existe. Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Y ahora lo que estamos observando, los turistas que están arribando al Perú, que están decidiendo su viaje a última hora, mientras que en otros años se esperaban de un año a otro, se vendían los paquetes, ahora la decisión es de último minuto. Está cambiando
el concepto de viaje. La gente dice, bueno, tengo que vivir ya porque no sé lo que va a pasar mañana. Y mientras más presencia tengamos en el exterior con el nombre de Perú, va a ser beneficioso por nosotros, sea por el fútbol, sea por donde sea. Obviamente con noticias positivas, no negativas como una huelga ni una paralización. Pero el fútbol nos ha hecho bien ahorita porque Perú está marcando el momento. Y si gana Perú, va a ser Perú. Y bueno, los hombres son los que mueven también fondos, no solamente las mujeres. Las mujeres deciden el viaje, ojo, ustedes lo saben. Pero bueno. Siguiente pregunta. El señor Keckling nos manifestó que en los últimos años se ha invertido más o menos unos 800 millones de dólares en nuevos hoteles y que para el año 25 hay unos 300 millones más que podrían invertirse en infraestructura hotelera. Quisiera saber hasta qué punto esto es posible. Y mi otra pregunta es, en relación al pago de estos préstamos, es una pregunta que no deseo que se tome en otro contexto, pero si no se paga, otros sectores que también han sido a quienes se les ha prestado dinero también podrían reclamar lo mismo, es una pregunta, y entonces debo suponer que un poco por ahí va el asunto con el ministro de Economía. Okay. Esas son mis preguntas. Listo, yo me voy a responder una. Si yo soy empresa minera y los commodities están altos, obviamente no necesito ninguna extensión. Como el año pasado ya se dijo hasta el 40%. Se hizo una excepción a aquellas empresas que si ya habían reactivado sobre el 40%, ninguna ampliación de crédito, ninguna ampliación en el plazo de pago. Y eso ya se cumplió. Igualmente ha pasado un año de esa fecha y los turistas no llegan. Entonces, no solamente turistas, habrá algunos negocios que también no tienen flujo de ingresos, como las ferias, congresos, etcétera, que recién se va a hacer la primera feria en el mes de abril. La primera feria después de 2 años. Entonces, los que tenían un centro de convenciones cerrado o los que tenían montajes para hacer eventos cerrados, ellos también están afectados. De tal forma que nosotros estamos señalando que es para cualquier empresa que no haya logrado el 40% de facturación con respecto al año anterior. Por eso estamos siendo selectivos en decir, a los que necesitan ayuda hay que ayudarlos, porque si no van a quebrar. En el caso específico de turismo, es porque nosotros damos cualquier cantidad de empleo, o sea, no somos un bluff. Los turistas llegan, alguien los tiene que atender, somos nosotros. Por lo tanto, si no llegan los turistas, no tenemos ingresos, ¿cómo pago la deuda? Me ejecutan y los bancos se quedan con mi hotel, las agencias. Y ningún banco quiere tener en este momento activos ni ejecutar. Si ejecutas, estás destrozando todo el ecosistema turístico, que es un circuito de todo tipo de empresas. Por eso es tan indispensable. Tema de las inversiones. Sí, las inversiones de 300 millones de dólares se están dando ya y se espera que se cumplan para el año 25. Lo que estamos refiriéndonos en esta reunión es a las inversiones ya hechas que están en peligro de continuar con su subsistencia. No queremos hoteles que sean transformados en oficinas o en departamentos, como está sucediendo. Ese es el tema. El Reactiva es para empresas peruanas, con accionistas peruanos, que estamos tratando de sobrevivir esta anomalía. No es culpa nuestra que estemos en este problema, pero sí el problema es de todos. Y juntemos esfuerzos, gobierno, sector público y sector privado, para salir adelante. Bueno, les agradecemos ya por acompañarnos y individualmente pueden hacer las preguntas a cada uno de los directores, por favor, y podamos esperar que a través de sus medios nos hagan llegar las notas para que las autoridades puedan tomar conocimiento de esta declaración de emergencia que pide el sector empresarial en salvaguarda de nuestros trabajadores y de la creación de empleo y evitar el quiebre de las empresas. Muchas gracias.